sentarnos. Me gustaría lanzarte una pregunta, y es la siguiente. ¿Cuántos de nosotros llevamos en esta mañana una foto en nuestras carteras? Bueno, ciertos sectores sí que la llevan, sobre todo los más mayores, y no queremos señalar a nadie, Alfredo. Vale, muy bien. Pero si preguntara cuántos de nosotros llevamos fotos en el móvil, pues toda la congregación prácticamente llevaríamos fotos en nuestros móviles, ¿verdad? Hasta los más mayores nos enseñan a los nietos, a los seres queridos en su móvil. Por tanto, es algo que nos es común a todos nosotros, ¿no? Por una razón muy sencilla, porque todos queremos llevar con nosotros nuestros recuerdos, los seres que queremos y aquellos que más estimamos. Porque, en definitiva, nos gusta saber quiénes somos, de dónde venimos, quiénes son los nuestros y, de alguna manera, nuestra historia personal, de alguna forma, está ahí encerrada. Nuestra vida cotidiana la rodeamos, pues, de recuerdos de la nostalgia de o seres queridos o lugares que hemos visitado, y algunos tienen los frigoríficos llenos de los sitios donde han viajado, ¿verdad? Todos nosotros necesitamos de alguna manera reafirmarnos en nosotros mismos, en nuestras raíces, en aquello que configura nuestra propia historia. Los pueblos conservan también su memoria, la memoria de su pasado, y la registran pues a través de los anales de la historia o las crónicas, y ahí registran su propia historia que les da su propia identidad y su identidad nacional de donde ellos proceden. Porque la memoria nos enseña, la memoria nos educa, la memoria nos transmite lo que nuestros padres, nuestros abuelos nos han legado y por tanto sus propias experiencias vitales, y eso lo pasamos de generación en generación hasta nuestros días. Porque además de que la memoria nos ayuda a recuperar y a recoger el progreso y lo que se ha hecho en otras generaciones, también nos ayuda a evitar lo que no debemos de hacer. Por eso esa frase famosa que hoy repetíamos en la escuela dominical, que el pueblo que no tiene memoria está abocado a repetir pues lo que hizo, lo malo, y a veces también lo bueno. Hoy, como cada primer domingo de mes, nosotros venimos ante la Santa Cena, y recordáis aquella expresión de Jesús, que lo hagamos en memoria de mí. Y por tanto, en esta mañana nosotros venimos a hacer memoria de nuestra historia también, de la historia de nuestra fe. Esa memoria que tiene que ver con, por un lado, el pueblo de Israel, pero también, evidentemente, con la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Venimos a hacer memoria de Jesús. En esa memoria de Jesús se une el cielo y la tierra, porque el Hijo de Dios vino de junto al Padre para sentarse en la mesa de los hombres, porque Él era el Hijo del Hombre. Nosotros, como he dicho, venimos hoy a hacer memoria de la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y podríamos hacernos una pregunta en esta mañana, y es la siguiente: ¿por qué es importante hacer memoria en la Santa Cena, de la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo? Pues permitidme contestar a esta pregunta. Y es importante hacer memoria de Jesús en la Santa Cena, porque cada vez que la hacemos, cada vez que hacemos memoria, recordamos que Jesús es, en primer lugar, nuestra Pascua. Él es nuestra Pascua. En el versículo 15 se nos dice, Jesús, hablando a sus discípulos, dice: «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca». Jesús, aquella noche,
también estaba haciendo memoria de un hecho histórico que tiene que ver con la intervención de Dios sacando a Israel de Egipto, o sea, de la Pascua judía. Los judíos, como sabéis, tenían que hacer memoria de su salida de Egipto, y esto tenía que ser algo que ellos tenían que hacer generación tras generación, porque era como el punto de inicio, de arranque del pueblo de Israel. Tenían que recordar que Dios le había sacado de Egipto con brazo fuerte y mano extendida de la esclavitud de Egipto. Tenían que hacer memoria de cómo Dios se había apiadado de ellos, había tenido misericordia de su situación y les había enviado un libertador llamado Moisés. Tenían que hacer memoria a través precisamente de ese acto que era la Pascua, de cómo habían tenido que comer el cordero deprisa, atados los lomos y con todo el ritual de la Pascua, porque tenían que salir de Egipto y hacer un largo recorrido. Tenían que hacer memoria de la sangre del cordero, con aquella sangre que, como sabemos, tenían que untar los postes y los dinteles de las casas para evitar el paso del ángel exterminador del juicio de Dios. Y esto tenían que hacer un año tras año, generación por generación, a lo largo de toda la existencia del pueblo de Israel. Ahora Jesús nos dice a nosotros, su iglesia, que hagamos también memoria de Él, generación por generación, a lo largo de los siglos, como señal no del pacto antiguo, sino como señal del nuevo pacto en la sangre del Cordero de Dios, que es Jesús. Y eso nos dice el texto el texto que hemos leído en esta mañana. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Por tanto, ahora hacemos memoria de ese nuevo pacto, al igual que Jesús la hizo de la Pascua. Al participar de la Santa Cena, nosotros recordamos, también como Israel, que ahora Jesús es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Sabemos que, a diferencia de la sangre del Cordero, ahora es la sangre del Cordero, que es Jesús. Al participar de la Santa Cena, comemos del pan, que representa como el cuerpo de Cristo, y como nos dirá el apóstol Juan en el Evangelio, nos dirá que comer del pan es creer en Jesús. De ahí las palabras: yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, dice, vivirá para siempre. Y por tanto, en este momento nosotros hacemos memoria, recordamos la vida y la obra de Jesús, porque Él es nuestra Pascua, como Israel recordaba la Pascua, la salida de Egipto. Hacemos memoria de un hecho histórico que se remonta, por un lado, a la historia de Israel en su salida de Egipto, donde Dios decidió hacer de aquellas tribus, de aquellas 12 tribus, su pueblo, un reino de sacerdotes, una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y recordemos que ahora nosotros en Jesús hemos venido a ser el nuevo pueblo de Dios, y como dirá el apóstol Pedro, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Veis las referencias al pueblo de Israel adquirido por Dios para que anunciemos, dice, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Por tanto, cuando nosotros tomamos de la Santa Cena, hacemos memoria de ese hecho histórico, de ese nuevo pacto que Dios ha sellado en la sangre de Cristo Jesús a favor nuestro. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Cuando tomamos pues la Santa Cena, reconocemos que Cristo es nuestra Pascua. Si hacer memoria, de Jesús en la Santa Cena nos invita, por un lado, a mirar al pasado de nuestra salvación, si el hacer memoria nos invita a recordar la Pascua de Israel, pero fundamentalmente la Pascua del Hijo de Dios en Cristo Jesús, también hacer memoria de Él tiene también una dimensión futura, una dimensión de esperanza. Por eso es importante hacer memoria de Jesús en la Santa Cena, porque cada vez que lo hacemos, recordamos que el Señor cumple
y cumplirá sus promesas. Que el Señor cumple y cumplirá sus promesas. Fijaros lo que dice Jesús en ese momento de la Santa Cena. Dice, porque os digo que no la comeré más esta Pascua hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y más adelante en el versículo 18 dice, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y el Señor cumplió su promesa en la primera Pascua, cuando sacó, como hemos visto, a Israel de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, y le llevó por el desierto 40 años hasta que le dio la tierra prometida. Y Dios fue fiel a su pacto y a sus promesas. Fijaros que dice el texto del Éxodo, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te envío cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial, mi memoria, por todos los siglos. Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal. Por tanto, la promesa de Dios fue con Israel, hasta la posesión de la tierra adquirida, y después también. Dios fue fiel a sus promesas. Pero el Señor Jesús también es fiel a sus promesas. Él lo ha prometido. Él nos ha dicho en la Santa Cena que no la volveré a beber hasta que esté con vosotros en el reino de los cielos. Por tanto, hay una promesa de parte del Señor que cada vez que nosotros participamos de la Santa Cena, hacemos memoria también, no solamente del pasado de nuestra salvación, sino que hacemos también memoria precisamente de las promesas que nuestro Señor Jesús nos ha prometido y va a cumplir porque Él es fiel. Dijo el Señor Jesús, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. De ahí la promesa del Señor Jesús. Y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Y también en esa línea de la promesa de Jesús a sus discípulos, se nos dice que después de observar la fe de aquel centurión romano, dijo de Jesús, de cierto te digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En el reino de los cielos. Promesa de Jesús. Esta mesa a la cual somos invitados a sentarnos es también promesa de esa mesa escatológica, que quiere decir de esa mesa final y última, que se establece como una promesa para todo el pueblo de Dios, que tiene que ver con sentarnos con el Señor Jesús en las bodas del Cordero. Y allí en el Apocalipsis se nos dice que el Señor con todos sus santos se sentará en esas bodas del Cordero, donde de nuevo el Señor beberá precisamente del fruto de la vid. Por tanto, esta mesa es una mesa abierta a todos. Ya no hay distinción entre judío y gentil, entre hombres y mujeres. Todos somos invitados a participar de la mesa de la Pascua. Ahora ya no se necesita ser circuncidado como los israelitas. Ahora se necesita la circuncisión del corazón. Esto es, creer en Cristo Jesús, para participar precisamente de la Pascua, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero mirad, por un lado no podemos quedarnos ni en la nostalgia de lo sucedido en el pasado, o sea, la Pascua, mirando tampoco al cielo, como esa Pascua que de alguna manera vamos a celebrar con nuestro Señor Jesús, como los discípulos al contemplar al Señor ascendiendo a las nubes, esperando la llegada del reino, sino que hacer memoria implica también un compromiso con el presente. Es importante hacer memoria de Jesús en la Santa Cena, porque cada vez que lo hacemos, nos comprometemos en fidelidad a seguirle a Él. Por lo tanto, la Santa Cena tiene esa triple dimensión cuando hacemos memoria de Jesús. Una, de forma retrospectiva hacia el pasado, mirando la obra de nuestro Señor Jesús, de su sacrificio en la cruz, de nuestra Pascua. También tiene esa dimensión que hemos dicho escatológica, del futuro, que tiene que ver con ese reino que ha de venir. Pero decimos que también tiene una dimensión, hacer memoria tiene una dimensión presente,
Esa dimensión presente que tiene que ver con el compromiso tuyo y mío de seguir en fidelidad en el día a día de nuestra vida a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Maestro, como nuestra Pascua. Dice el texto que allí ocurrió algo, después de que Jesús tomó la copa de nuevo y les dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. La mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos, el resto, comenzaron a discutir entre sí si alguno de ellos o si quién de ellos sería el que había de hacer esto. Y quiere decirse que ante el hacer memoria de Jesús se produjeron diferentes reacciones, porque celebrar la Santa Cena en memoria de Él va mucho más allá de ese acto de nostalgia, del cual ya he mencionado, va más allá de esa nostalgia del pasado, ni siquiera de la nostalgia del amor y la entrega de Cristo Jesús en la cruz por nuestros pecados, ni tampoco de la nostalgia por el reino que ha de venir y que podemos quedarnos como aquellos discípulos embobados esperando la llegada del reino, sino que celebrar la Santa Cena en memoria de Él implica, como he dicho, un compromiso de fidelidad con el seguimiento de Jesús. Es que hacer memoria de Él no deja indiferente a nadie. La Santa Cena no debe de dejarnos indiferentes a ninguno de nosotros. No sucedió así en aquel momento. Y vemos cómo la reacción ante ese memorial de Jesús, por un lado, fue la de Judas, el llamado traidor, el que traiciona precisamente la memoria de Jesús, su persona y su obra, lo que nos habla del rechazo a la memoria de Jesús. Y por tanto, en Judas está representado aquellos que ante la memoria de Jesús, pues diríamos que miran para otro lado. Pero por el contrario tenemos al resto de los discípulos, que aunque se debaten entre ellos entre la incertidumbre de si será alguno de ellos aquel al cual apuntaba Jesús, sin embargo permanecen fieles al Señor. Lo que nos habla del seguimiento a pesar de las incertidumbres, a pesar de las dudas, de todas las maneras, el seguimiento de Jesús. Por eso digo y afirmo que hacer memoria en la Santa Cena implica fidelidad al seguimiento de Jesús, a pesar de incertidumbres, dudas, preguntas, todas ellas lícitas, pero a pesar de todo ello, decididos en fidelidad a seguir a Jesús. Implica fidelidad en el seguimiento. Por eso el apóstol Pablo lo expresará tal vez con otras palabras, cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la fe del Hijo de Dios es lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ese compromiso de fidelidad en torno al seguimiento de la persona de Jesús. Se dice, habéis oído esto, ¿verdad? Se dice que somos lo que comemos. ¿Sí? ¿Habéis oído esa expresión? Sí. Se dice que somos lo que comemos, ¿verdad? Y creo que nunca mejor traída la expresión: si comemos a Cristo, seamos como Cristo. Si Él es nuestro alimento para la vida de la fe, comamos su carne y bebamos su sangre. Entonces, todo nuestro ser estará alimentado con su vida. Esto quiere decir que entonces pensaremos, si lo que comemos, eso es lo que somos, entonces pensaremos como Cristo Jesús, puesto que tenemos, dice la Biblia, la mente de Cristo. Sentiremos como Jesús, como Cristo. Recordar aquellas palabras: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Viviremos como Cristo, porque para mí el vivir es Cristo, dirá el apóstol. Y reconoceremos a Cristo en los más pequeños, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, y en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Venid, benditos de mi Padre. Como decía al principio, casi todos nosotros llevamos fotos
Yo ya llevo la foto de mi hija. Todos llevamos a nuestros seres queridos en la cartera o en el móvil. Son nuestra memoria, son lo que nos une con los nuestros, con nuestras raíces, con nuestro pasado. Queremos de Dios, la Iglesia también tiene la suya, su propia memoria. Lo fue para Israel, lo es para la Iglesia. Un domingo más Jesús es nuestra memoria, Él es